Bueno, yo soy Michael Galeano, el pastor de la iglesia Gracia sobre Gracia, y queremos darte las gracias por escuchar este sermón. Somos una iglesia que quiere ver vidas transformadas por el Evangelio de Cristo para que impacten su familia, su iglesia y comunidad. Y creemos que esto va a ser posible mientras que la palabra de Dios es escuchada, predicada y obviamente vivida. Así que queremos animarte a que tú puedas seguir escuchando la palabra de Dios, y si no tienes una iglesia local, te queremos invitar a que te unas a Gracia sobre Gracia, donde queremos ver tu vida transformada, y oramos para que este sermón Dios lo use en tu vida de una manera muy especial. Que Dios te bendiga. Bueno, familia, seguimos con nuestro estudio en la carta de Pablo a las iglesias de Galacia bajo este título, El corazón del Evangelio. Y hoy llegamos a una parte donde podríamos decir y hablar sobre el amor, y es que ¿quién no ha preguntado, ¿me amas? Esa pregunta yo creo que todos la hemos hecho a alguien, y a la misma vez sé que alguien no la ha hecho a nosotros. Pero más allá de que si la hemos hecho o si nos las han hecho esta pregunta, la pregunta que quisiera también llegar a contestar en esta mañana es ¿por qué amamos? Y ¿por qué amamos? También nos lleva a otra pregunta, y es ¿qué es el amor? ¿Y de dónde viene este tipo de libertad verdadera para amar verdaderamente? Quizás al escuchar la palabra amor, ya en tu mente estás yendo a 1 Corintios capítulo 12, donde el mismo apóstol Pablo, que escribió Gálatas, dice en 1 Corintios que él sin amor nada es. Sin amor, toda obra de nada le aprovecha, dice él, y que el amor es ¿qué? Paciente, bondadoso, no envidioso, no jactancioso, no arrogante, no se irrita, todo lo sufre. Y podríamos seguir con esta gran definición de lo que el apóstol Pablo explica en 1 Corintios capítulo 12. Pero no vamos a predicar de 1 Corintios, vamos a predicar de Gálatas. Pero entonces, ¿qué tiene que ver con Gálatas este amor? Bueno, la pregunta que también nos hacemos es, ¿quién no quiere ser amado de esta manera? De la manera que el apóstol Pablo acaba de explicar en 1 Corintios 12. ¿Quién no quiere ser amado de esta manera? Pero a la misma vez nos preguntamos, ¿quién desea ponerse a un lado y enfocarse en ser quien ame de esta manera? No simplemente me enfoco en cómo soy amado, pero me enfoco en cómo yo amo a los demás. Y es que en realidad yo he encontrado este problema en mi corazón, y al ser pastor he encontrado este problema en los corazones de las personas. Lo conozco en mi corazón y conozco el corazón de las personas, y es lo siguiente: muchas veces el gran problema de muchos de nosotros es que muchas veces queremos ser los recibidores de amor y no los hacedores de este tipo de amor. Es decir, es más fácil recibir este tipo de amor y buscar este tipo de amor de otras personas a tu alrededor, y es bien difícil el ser el hacedor de este tipo de amor. Es decir, aquel que se esfuerza por amar de esta manera, aquel que se enfoca en Cristo y en su amor para poder amar. Es difícil ser un hacedor, pero ahora escucha esto, específicamente pensando en ti, creyente, aquel que se ha arrepentido de sus pecados y ha creído en Cristo. Tú y yo podemos amar de esta manera. Podemos ser hacedores de amor y no simplemente recibidores de este amor. Tenemos ahora la gran bendición de haber recibido el amor de Cristo. ¿Y sabes para qué? Para tener un amor deliberado. Y yo voy a explicar qué quiero decir con esto. Pero por ahora vamos a ver dónde está esto en Gálatas. Así que ve conmigo, por favor, abre tu Biblia ahí en casa, ahí en tu sala, y ábrela en Gálatas capítulo 5, y vamos a ver los versículos del 13 al 15. Gálatas 5, del 13 al 15, donde Pablo ya entra a este tipo de amor deliberado. Así que vamos a Gálatas 5, capítulo 5, versículo 13, cuando Pablo dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley, en una palabra, se cumple en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, tened cuidado, no sea que os consumáis unos a otros.
Así que llegamos a esta parte ya aplicativa de lo que Pablo estaba hablando en toda su carta. Así que bajo estos versículos del 13 al 15 vamos a ver dos verdades en cuanto a este amor. Es decir, hemos sido, primera verdad, libres para amarnos. Esta es una gran verdad que vamos a ver, libres para amarnos. Y la segunda verdad es que somos libres de destruirnos unos a otros. ¿Escuchaste? Libres para amarnos. Segundo, libres de destruirnos unos a otros. Así que comencemos con esta primera verdad del apóstol Pablo, y es que hemos sido libres para amarnos. Pero antes de entrar en explicar este versículo o estos versículos, quiero tratar de ayudarte a entender qué es lo que estoy buscando con titular este sermón, esta prédica, bajo el título Un amor deliberado. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, el amor deliberado es un amor tanto intencional como voluntario. Pero jamás, escúchame esto, si tú no eres creyente, quiero exhortarte a que tú escuches toda esta prédica en lo que quiero y lo que la Biblia habla sobre esta muestra de amor como imposible si tú no has conocido el amor de Cristo. Pero para el creyente es posible porque seguramente ha bebido y ha visto el amor de Cristo. Entonces, este tipo de amor jamás será un amor deliberado si tú y yo no conocemos de dónde es que nace esta clase de amor, este tipo de amor. ¿De dónde vamos a beber? ¿Cuál es la fuente? Cuando hablo de cuál es la fuente, podríamos decir quién es la fuente. ¿Quién es la persona de este amor que podemos recibir y hemos recibido para entonces expresar un amor deliberado a toda persona a nuestro alrededor? Por eso es que es tan importante, y ya a lo largo de esta carta hemos visto, que es necesario entender el corazón del evangelio, es decir, entender este llamado a la libertad que el apóstol Pablo está hablando, para entender que de esta libertad entonces surgirá o va a salir un amor generoso, un amor verdadero por otros. Ahora, ¿por qué estamos hablando de libertad en relación a el amor? Bueno, precisamente porque yo no sé si tú recuerdas, pero Gálatas capítulo 5, versículo 1, que ya lo vimos hace unas semanas, Pablo hace este mismo llamado que nos hace aquí en el versículo 13, cuando él dice en el capítulo 5, versículo 1, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Y en el versículo 13 del mismo capítulo que acabo de leer, porque vosotros, hermanos, para libertad fuisteis llamados. Entonces, si podemos colocar este llamado del apóstol Pablo, capítulo 5, versículo 1, y capítulo 5, versículo 13, juntos sonaría de la siguiente manera. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres y para libertad fuimos llamados. Ahora, quizás tú que nos estás viendo y no has estado con nosotros a lo largo de esta serie que llevamos en el capítulo 5, tú dirás, ¿por qué tanto énfasis en libertad? Y más bien, si eres un lector de la palabra de Dios, un estudiante de la palabra de Dios, te preguntarás, ¿qué quiere decir libertad? ¿De qué tipo de libertad es la que Pablo está hablando? Bueno, para eso yo quiero acompañarte, que vayamos juntos, a un recorrido breve por diferentes secciones de toda la carta que Pablo ya estaba hablando de la libertad que disfrutamos y tenemos por Cristo. Así que comencemos con primero es ir al capítulo 1, ahí ve conmigo a Gálatas capítulo 1 y vamos a ver el versículo 4. Pablo, después de su saludo, él abre su carta de esta manera. Hablando de Cristo, dice que se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Para qué? Para librarnos de este presente siglo malo. Si tú vas ahora al capítulo 2, versículo 4, Pablo nos va a explicar el por qué él está escribiendo esta carta. Una de las razones, fíjate lo que dice en el capítulo 2, versículo 4. Y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente que se habían infiltrado. ¿Para qué? Para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de someternos a la esclavitud o a esclavitud, a los cuales ni por un momento cedimos para no someternos a fin de que la verdad del evangelio permanezca en o con vosotros. Pero ahí también él va al capítulo 4, versículo 12, él nos da un ejemplo de cómo él se ha hecho libre. Fíjate lo que dice Pablo en el capítulo 4, versículo 12, os ruego, está escribiendo a las iglesias de Galacia, hermanos, haceos como yo. ¿Cómo así? ¿Libre? ¿Libre de qué? Pues yo también me he hecho como vosotros, ningún agravio me habéis hecho, libres de la ley, libres de creer ser justificados o declarados justos o hechos justos por nuestras propias obras. Pablo dice, soy libre de esta esclavitud, de esta mentalidad de pensar que yo puedo estar bien delante de Dios por mis propias obras.
Entonces esto es el capítulo 4, versículo 12, y ahora el versículo 31 del mismo capítulo 4, fíjate cómo Pablo termina este capítulo. Así que, hermanos, no somos hijos de la sierva, sino de la libre. Ahora, Pablo, a lo largo de estos versículos, ya cuando llegas al capítulo que estamos estudiando, te das cuenta más o menos una idea de lo que Pablo está teniendo en mente cuando él dice, ustedes fueron llamados a libertad, fueron llamados a ser libres. Pero ¿qué tipo de libertad otra vez está hablando? Bueno, es este tipo de libertad que el apóstol Pablo describe en su testimonio personal, por decirlo así, de la obra de Dios en su vida. ¿Qué obra de Dios en su vida? Bueno, fíjate lo que dice ahí mismo en el capítulo 1. Y estoy yendo hacia atrás y hacia adelante porque no quiero que definamos la libertad no en base a lo que tú y yo creemos, pero en base a lo que el apóstol Pablo ya ha descrito y explicado. Fíjate lo que él dice en cuanto a este tipo de libertad en el capítulo 1, versículo 15 y versículo 16. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien a revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles. No consulté enseguida con carne ni con sangre. Entonces, básicamente, para resumir, lo que el apóstol Pablo está diciéndonos una vez más en este versículo 13 es que este llamado a la libertad tiene que ver y no es otra cosa más que el llamado a la salvación. Es el llamado a esta justificación que Cristo mismo compró en aquella cruz. Él dio su vida, Él derramó su sangre para libertarnos de nuestra naturaleza pecaminosa, de nuestro pecado, del gobierno de Satanás, y hemos sido entonces declarados justos para vivir delante de Dios con una mente y una conciencia limpia, porque hemos sido justificados por Él. Entonces el llamado a libertad es el llamado a disfrutar de lo que Cristo ya compró. Es decir, vivan el Evangelio, vivan lo que Cristo ha hecho ya por ustedes. Ahora, pareciera que esto ya fuera suficiente. Cuando yo me preparaba, yo leía y decía, bueno, Pablo, yo creo que ya he entendido tu punto, ya sé que he sido libertado para vivir para Cristo. Pero Pablo no cree que es suficiente, porque Pablo ahora asume que vendrán algunas personas que entenderán esta libertad como una oportunidad, no para amar a otros, sino como una oportunidad para pecar. Y Pablo dice, algunos tomarán esta oportunidad de libertad para libertinaje. Y qué triste, y por eso es que Pablo dice, no usen esta libertad como pretexto para la carne. Qué triste que el apóstol Pablo tenga que explicar que ante las noticias de la salvación, de que somos libres, algunos piensen, soy libre para vivir como yo quiera. Y el apóstol Pablo dice, no es para esto. No pienses que has sido libertado para vivir según tú. Al contrario, muchos piensan que ser libres de la ley significa que ahora yo puedo vivir no según la palabra de Dios. Ser libre de la ley quiere decir yo ahora hago de la palabra de Dios algo libre, lo pongo a un lado y entonces yo ahora puedo vivir según mis propias maneras o según yo lo crea que es bien o que es mal. Algunos de los posibles creyentes de Galacia estaban quizás pensando, mira, Dios me perdonó, Dios me salvó, y solo están pensando en esa realidad futura de la salvación. Es decir, muchas veces vemos la salvación meramente como una realidad futura. Es decir, ¿Dios te salvó? Sí, Dios me salvó. ¿De qué? Bueno, de pasar el resto de la eternidad separado de Él en un lugar que Él ha creado como el infierno. Y aunque esto es verdad, Dios nos ha libertado de una eterna separación de Él bajo su santa condena, la salvación tiene grandes implicaciones en el presente. Muchos creyentes creen que la salvación es meramente esa realidad futura, pero Pablo está hablando de una realidad presente. Tú no has sido liberado de esa futura condena para vivir el presente siendo gobernado por el pecado o vivir como tú quieras o como tú sientas. Por eso es que Pablo dice, no usen esta libertad como un pretexto para la carne. Ahora, todo aquel que ha sido perdonado y salvado, por un lado, vive en la libertad de esa eterna condenación. Él sabe que para él ya no hay condenación para todos aquellos que están en Cristo Jesús.
Romanos 8, versículo 1, pero también el creyente que vive bajo esa promesa futura encuentra una otra verdad importante, y es que él ha sido libertado del gobierno presente del pecado. Entonces, ¿cómo se ve una vida gobernada por el pecado según nuestro contexto de estos versículos que acabamos de leer? ¿Cómo se ve una vida que es gobernada por el pecado? Bueno, es una persona que se enfoca demasiado en amarse a sí mismo. Busca ser el primero o la primera, tener la razón y la palabra final. No es humilde, ni mucho menos es enseñable. Busca su comodidad por encima de los demás. Y hoy ves, ¿sabes por qué defino de esta manera la persona que ha sido gobernada por el pecado en nuestro contexto? Porque estamos hablando del amor. Una persona que está gobernada por el pecado es una persona llena de sí misma. Por eso es que Pablo dice, sino sírvanse, sino servíos por amor los unos a los otros. Él dice, no usen la libertad como pretexto para la carne, sino, si le preguntas a Pablo, espérate Pablo, un momento ahí, ¿cómo así? Yo no voy a usar la libertad como pretexto para la carne, entonces ¿cómo? Él dice, sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces, por eso es que defino que una persona gobernada por el pecado, bajo nuestro contexto, es una persona llena de sí misma. Está buscando todo lo que él o ella quiere. Es ella y nadie más. Es ella y nada más. Pero entonces, cuando vamos a estos versículos, encontramos que Pablo dice, servíos, sírvanse unos a otros. ¿Y sabes qué? Esa palabrita que tú ves ahí en el versículo 13, sino servíos por amor los unos a los otros, es un imperativo. Es decir, es un mandato del apóstol Pablo, sírvanse. Y esta palabra sírvanse, douleoete, quiere decir lo siguiente, y podría ser traducido de una mejor manera o una manera más precisa, por decirlo así, aunque esto de siervos es lo mismo, pero podríamos traducirlo de la siguiente manera, háganse esclavos los unos de los otros. Y mientras que yo estudiaba, yo quería ver si hay una traducción que lo tradujo con estas palabras de esclavos. Y solamente encontré una. Y es la traducción, la palabra edición hispanoamericana, que lo traduce de esta manera. Háganse esclavos los unos de los otros por amor. Y es que precisamente Pablo, cuando dice aquí, háganse esclavos los unos de los otros, él ha explicado que tú y yo hemos experimentado por gracia algo maravilloso, querido creyente. ¿Qué es esto? Hemos experimentado una transferencia de ser esclavos del pecado. Ahora, aunque todos éramos esclavos del pecado, ahora somos siervos, esclavos de Cristo. Y por ende, entonces tú y yo, ¿sabes qué? Somos hermanos y hermanas, pero ¿sabes qué más? Consiervos de Cristo. Somos esclavos de Cristo, somos siervos de Cristo. Entonces no simplemente es que hemos experimentado, por eso que Pablo dice, sí, no, servíos o háganse esclavos unos a otros. Hemos experimentado, vivido una transferencia de este cambio de esclavitud del pecado, ahora ser esclavos de Cristo, del gobierno del pecado, a ser gobernados por Cristo, pero ahora hemos sido transformados para obedecer la ley. Ahora tú dirás, pero espérate, hasta el momento Pablo ha dicho, libres de la ley, libres de la ley. Sí, pero otra vez, y si ya has estado con nosotros, hemos dicho que el ser libres de la ley quiere decir de buscar cómo ganarme el favor de Dios, el buscar cómo acercarme a Dios, el buscar mi salvación por lo que yo puedo hacer en vez de lo que Cristo hizo. Pero eso no quiere decir que soy libre de vivir mi vida buscando glorificar a Dios con su palabra. Porque cuando realmente entendemos esta libertad que Cristo nos ha dado y nos ha comprado, jamás, escúchame esto, jamás nos acomodaremos a someternos a la carne, el pecado y el libertinaje. Y es lo que Pablo dice aquí, no usen esto como un pretexto para la carne. ¿Y sabes por qué? Porque así como diríamos que es imposible que un hombre o una mujer encadenada o encadenado, al ser libres, esta persona dijera, ¿sabes qué? Me es mejor regresarme a estar encadenado. No, una persona libre de las cadenas que acabamos de cantar es una persona que ha sido libertada de este gobierno del pecado, y por lo tanto es imposible que un creyente genuino, un creyente verdadero, sea un creyente que regrese
a un patrón de pecado sin arrepentimiento continuo. Ahora, no estamos hablando que un creyente no peca, porque entonces ninguno sería un creyente. Pero lo que sí estamos hablando es la lucha contra el pecado. Y esto es lo que Pablo ahora va a empezar a hablar ya en su carta, en sus apuntes finales de su carta. Pablo ya ha explicado claramente, no justificados por la ley, justificados por Cristo, pero ahora algo ha cambiado. Y es que una persona genuina, verdaderamente creyente, que ha probado y ha visto la belleza y la gloria de Cristo, en momentos que él o ella pecan, él se cae, se desploma y dice, Señor, perdóname, genuinamente, esto no está bien delante de ti, no está bien que yo me comporte de esta manera, no está bien que yo vive de esta manera. Y él cambia y lucha y pelea contra su propio pecado. Entonces, de ser esclavos del pecado, ahora somos siervos los unos de los otros. Somos siervos los unos de los otros. Y mientras que escribía esto me preguntaba, ¿será que nos vemos así? ¿Será que en el momento de vernos, principalmente tengo en mente la iglesia? ¿Será que en el momento de vernos como hermanos y hermanas, más allá de hermano y hermana, nos vemos verdaderamente como siervos los unos de los otros? Porque somos siervos de Cristo. ¿Realmente, por ejemplo, tú me consideras tu consiervo? ¿Nos vemos y nos amamos como siervos de Cristo? Ahora tú te preguntarás, ¿cómo es que se ama así? ¿Cómo es que nos amamos como siervos de Cristo? Como consiervos de Cristo. Bueno, déjame leerte algo que leí esta semana del pastor Tom Schreiner. Y lo que él escribió es precisamente lo que yo quiero compartir en esta prédica. Escucha lo que él dice. La verdadera libertad libera a los creyentes de su voluntad egoísta para que encuentren alegría en servir a los demás. La libertad se manifiesta como amor, con un deseo de satisfacer las necesidades de los demás. Este es el amor deliberado. El amor verdadero es un amor entonces libre que se expresa como aquel fruto de una sujeción a Cristo. Cuando somos siervos de Cristo, esclavos de Cristo, esto me libera ¿de qué? De ser egoísta y pensar en mí y comienzo a pensar en los demás. Este es el amor que cada uno de nosotros anda buscando, pero desafortunadamente buscamos en lugares equivocados. Por eso, si tú estás viendo esto y tú no eres creyente, tú estás buscando amor en personas o en cosas, quiero decirte que el amor verdadero se encuentra en solo una persona, que es la fuente del amor verdadero. ¿Y quién es? Cristo. Él es la fuente que tú necesitas para ser llena de su amor, pero no simplemente para quedarte ahí, pero como una fuente que tú bebes, es una fuente que tú compartes. Es un amor que recibes y es un amor que entregas. Por eso es que la razón por la que el amor deliberado es bíblico para el apóstol Pablo y para la Biblia, es porque precisamente surge o nace de la palabra de Dios. Yo no sé si tú te diste cuenta, pero en el versículo 14, Pablo argumenta y pone el argumento, el peso de su sírvanse unos a otros, lo fundamenta ¿dónde? En la Biblia misma. Él lo que hace es copiar o citar Levítico capítulo 19, versículo 18, cuando él dice esto que dice acá, toda la ley en una palabra se cumple en el siguiente precepto. ¿Qué precepto? Bueno, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, lo que la Biblia demanda o pide, la Biblia misma lo suple. Si la Biblia nos demanda amor los unos por los otros, es porque la Biblia misma nos ha mostrado que Cristo se dio por nosotros y su amor fue entregado a nosotros. Entonces, el amor, en base a la obra perfecta de Cristo, nos libera. ¿Para qué? Nos libera de hacer la ley como el fundamento de nuestra justificación. Eso no es lo que la Biblia hace, pero la Biblia sí entonces también nos transforma para cumplir la ley como frutos de la justificación. Ahora, déjame explicar esto con un ejemplo. Es decir, nosotros no nos amamos unos a otros para ser salvos. ¿Me explico?
Cuando las personas dicen que es una buena persona y que está dando obras de caridad y que quieren hacer buenas cosas, usualmente la pregunta es porque quieren limpiar su conciencia, porque quieren de alguna manera ganarse un favor de Dios, porque sienten culpabilidad y quieren entregar amor para así compensar. Bueno, el creyente no hace obras de caridad o buenos frutos para compensar. No, el creyente lo que entiende es que precisamente en Cristo Él ha sido liberado para amar a otros porque ha sido salvado por Cristo. Tampoco nos despojamos de nosotros mismos como para comprar o ganar la salvación. Al contrario, nosotros nos despojamos bíblicamente de nosotros mismos, y esto hay que seguir practicándolo cada vez más, pero nos despojamos de nosotros mismos porque precisamente el creyente y solo el creyente puede llegar a decir, en Cristo lo he encontrado absolutamente todo. Él se despoja porque lo ha encontrado todo. ¿Dónde? En Cristo. Y ha sido encontrado por quien es el todo, Cristo. Él se despoja porque él sabe que no tiene nada que perder. Él ya lo ha encontrado todo en Cristo. Es más bien, Cristo lo ha encontrado a él y se ha mostrado como el suficiente Salvador que lo ha llenado y lo ha amado. Por lo tanto, nosotros nos despojamos de nosotros mismos para amar porque verdaderamente hemos sido amados en Cristo y por Cristo. Entonces, escúchame esto porque esto es muy relevante a nuestra cultura y lo ha sido en todas las culturas, pero parece que hoy día es mucho más que nunca, es que Dios nos ha libertado de amarnos más a nosotros mismos, porque ya nos amamos demasiado por naturaleza. Ya nos amamos demasiado por naturaleza. Ahora tú te preguntas, pero ¿cómo así? ¿Yo no me tengo que amar a mí misma? ¿Yo no me tengo que amar a mí mismo? Sí, pero yo voy a explicar ahorita más adelante algo de lo que quiere decir esto bíblicamente, porque lo que encontramos hoy en día es que hay una frase muy popular que te dice, ¿sabes? Ámate a ti misma, a ti mismo primero para amar a los demás. Las personas ya se aman demasiado, ya nos amamos demasiado. Amanece y pensamos en qué voy a hacer. Pensamos en nosotros, somos muy centrados en nosotros mismos, pero el enfoque bíblico es, pon tu mirada en Cristo para entonces amarlo a Él, porque has sido amada por Él, y esta relación vertical debe expresarse horizontalmente, mientras que tú y yo amamos verdaderamente. Y esto es el llamado bíblico. Nosotros hemos sido llamados a tener una correcta percepción de nosotros mismos en agradecimiento por ser creados a su imagen y mostramos este amor para con nosotros. Ahora regreso a la pregunta. Pero luego la Biblia no me llama a amarme a mí misma y amarme a mí mismo. Bueno, sí, la Biblia te llama a esto porque lo acabamos de leer en el mandato del apóstol Pablo que cita a Moisés en Levítico. Cuando dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿sabes cuál es la diferencia que quizás no muchas veces entendemos? Es que la cultura contemporánea o de nuestro tiempo te dice lo segundo, ámate a ti mismo. Pero la Biblia dice, ama a tu prójimo. Y tú te preguntas, ¿cómo lo voy a amar? Y la pregunta que la Biblia te hace es, ¿cuánto te amas tú? Y tú respondes, mucho. Ama mucho a los demás. ¿Cuánto piensas en ti mismo? Mucho. Piensa en los demás, mucho. ¿Cuánto estás buscando tu propio bien? Mucho. ¿Cuánto estás buscando el bien de los demás? Entonces, el mandato de cómo a ti mismo no es que no te ames, porque otra vez ya nos amamos mucho. La pregunta es siempre el cómo aclara el cómo yo amo a los demás. ¿Cómo yo amo a los demás? ¿O cómo los debería amar? ¿En mi casa y en la iglesia a los demás? Como tú y yo nos amamos a nosotros mismos. Entonces, cuando venga la tentación, que a todos nos pasa, todos los días, todas las mañanas, todas las tardes y todas las noches en especial, cuando estamos ya cansados, cuando venga la tentación de pensar primero en ti o pensar en uno mismo, piensa en los demás. Que cuando venga este deseo de no voy a perdonar, tú pienses cuánto Cristo te ha perdonado a ti. Que cuando venga esta falta de decir honestamente, genuinamente y verdaderamente, perdóname. Y cuando venga esta falta, tú puedas entender que Cristo te ha perdonado todos tus pecados. Por lo tanto, amar verdaderamente no es esconder tu pecado. Amar genuinamente y verdaderamente es que Cristo ya se dio a sí mismo por nuestros pecados. Por eso es que el amor deliberado es un amor consciente de su necesidad de Cristo.
Nadie, absolutamente nadie va a poder amar genuinamente si él o ella no es consciente de cuánto amor necesita del Padre diariamente mostrado por su Hijo. Es difícil vivir vidas sacrificiales si no entendemos el sacrificio de Cristo. Si estás consciente y constantemente, por ejemplo, resentido o resentida porque no te dan el amor o el aprecio que te mereces, o te ofendes fácilmente por cosas que los demás hacen o no hacen, ¿sabes? Usualmente estás pensando incorrectamente porque estás pensando mucho en ti. Y el foco de tu vida eres tú. Soy yo el que está pensando todo en mí. ¿Quién no me está dando a mí el amor? Yo recibo. ¿Te acuerdas lo que comencé diciendo? Que usualmente tendemos a querer ser recibidores de amor y no hacedores de amor. Pero por lo tanto es muy fácil cuando yo no recibo el amor de las personas que ando buscando en lugares incorrectos, en personas incorrectas, entonces estamos en un camino, para lo que el apóstol Pablo va a hablar en el versículo 15. Estamos en el camino de destrucción. Vamos a ir a destruir a todo aquel el cual no me dé lo que yo merezco, lo que yo deseo, lo que yo necesito. Y entonces, en vez de estar bebiendo en fuentes que no van a saciar, como lo hizo el pueblo de Israel, y lo vemos en Jeremías, tenemos que beber de la fuente que siempre nos va a saciar. Y esta fuente es el amor de Cristo. Ahora, tú dirás, pero espérate, entonces si me tratan mal, si no me valoran, si no me respetan, yo tengo que seguir en una situación como esta. Bueno, la diferencia es que yo no estoy diciendo que tú sigas en una situación de esta, es cómo tú respondes ante esta situación. Porque la Biblia nos llama, como vamos a ver más adelante, a hablar la verdad en amor. Pero usualmente cuando no recibimos este amor de las personas a nuestro alrededor y nos desenfocamos del amor que sí recibimos diariamente de Dios, entonces lo que yo veo es enemigos a mi alrededor, y lo que voy a hacer es lo que Pablo está diciendo en el versículo 15. Yo voy a destruir. Yo no voy a hablar la verdad en amor. Yo voy a hablar de venganza, yo voy a hablar de amargura, yo voy a hablar de rencor, yo voy a hablar de venganza, porque no me dieron lo que yo estoy buscando en estas personas. Pero la fuente final y la fuente primaria y la fuente media, por decirlo así, es solamente Cristo. Por eso que Pablo dice en el versículo 15 que hemos sido libres de destruirnos unos a otros. Eso es un llamado precioso para nosotros. ¿Sabes? El creyente está en una tarea. El creyente está en una tarea dentro y fuera de la iglesia. Dentro de la iglesia es edificación, edificación, edificación. Y fuera de la iglesia, reconciliación, reconciliación, reconciliación. Y el mismo apóstol Pablo es el que habla de esto. Pablo nos va a llamar a la edificación en Efesios, que voy a leer en unos minutos. Y él llama a la reconciliación en 2 Corintios capítulo 5. Entonces la iglesia tiene este llamado único que ha recibido de parte de su Salvador. Ella ha recibido reconciliación. Por lo tanto, ella ha recibido edificación. Cristo dice que Él va a edificar a su iglesia y que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces, si tú y yo estamos llamados a la edificación como a la reconciliación, ¿sabes quién es este? Cristo. Él te reconcilió consigo mismo, con Cristo, y Él mismo te edifica a ti, cada vez más a ser más como Cristo. Entonces, el llamado en el cual tú y yo estamos como iglesia, que el apóstol Pablo menciona en el capítulo 15, pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, tened cuidado, porque se van a destruir. Entonces, si no es la destrucción, ¿a qué nos llamó Cristo? Bueno, Él nos llamó a la edificación. Ve conmigo ahora a Efesios capítulo 4. Yo voy a mencionar los capítulos del versículo del 29 en adelante, pero fíjate lo que dice el apóstol Pablo acá. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala. Y ahora no estamos hablando de groserías, aunque están involucradas acá. Pero muchas veces decimos, bueno, yo no digo groserías, por lo tanto yo no soy malo o mala. Yo digo cosas que no son groserías, como, no sé, tonto, o tipo de palabras que podemos usar. Pero Pablo dice ninguna palabra mala. ¿Y cómo es que una palabra mala es definida? Acá está. Sino solo la que es buena para edificación. Toda palabra mala que no edifica es mala. ¿Cómo yo sé que estoy hablando palabras no buenas? ¿Estás edificando cuando estás diciendo a tu prójimo? Otra vez, aunque estamos hablando de una iglesia, porque Pablo habla de una iglesia, piensa en tu casa, piensa en tus vecinos, piensa en tus familiares. ¿Estamos usando palabras de edificación que sean buenas
o palabras malas, que muchas veces decimos, yo no digo groserías, entonces yo no estoy ahí. No. Toda palabra que no edifica es considerada como una palabra mala. Y fíjate lo que Pablo va a hablar ahora. Según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. ¿Qué es una palabra mala? Aquella que no imparte gracia. Aquella que quiere vengarse en el momento, aquella que quiere que probar su punto en el momento, aquella que no se va a mover de un lugar de decir, ¿sabes qué? Vamos a reconciliarnos. Es aquella que dice justicia. Voy a hacer justicia. Tú me hiciste pasar un tiempo malo, te voy a hacer pasar un tiempo malo. Y Pablo dice son palabras malas, porque no edifican. Y por otro lado, una palabra de edificación es una palabra de gracia. Pero sigamos leyendo, fíjate lo que dice en el versículo 30. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. Y qué precioso que Pablo conecte la relación de nuestras palabras y nuestra tarea de edificación con la obra del Espíritu Santo. Es el único versículo que habla de entristecer al Espíritu Santo y está en un contexto de amarnos. Y qué interesante que Pablo, vamos a ver ya, comenzar a ver en las próximas semanas, que Gálatas es el capítulo, uno de los capítulos que habla del fruto del Espíritu Santo. Entonces hay mucha relación acá. Pero sigue leyendo. Dice, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, escucha esto, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y aquí es donde nosotros venimos y decimos, sea quitada de vosotros toda amargura, todo lo que es contrario al amor, todo enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Y ahora, si estas son las palabras que destruyen, las acciones que destruyen, ¿cómo yo me he visto para edificar? Bueno, otra vez, sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Y aquí es donde viene el cómo yo hago esto posible. Así como también Dios os perdonó en Cristo. ¿Cómo yo puedo amar de tal manera? Así como Cristo te amó a ti. ¿Cómo yo puedo despojarme de mí misma y de mí mismo y no vengarme? Así como Cristo se despojó de sí mismo, tomando una forma de humildad, siendo humilde y siendo obediente, y una obediencia de cruz, que lo llevó a la crucifixión. Entonces el fundamento de este amor que tenemos para entregar a otros es precisamente porque hemos sido vestidos de la nueva naturaleza de Cristo. Porque sin Cristo, nuevamente, y sin su amor, es muy fácil buscar toda oportunidad para destruirnos unos a otros. Entonces Pablo, en el versículo 15, él va a ser tan claro como no se puede más. Si tú alguna vez has dudado, realmente las palabras, actitudes realmente son tan malas porque quizás no he golpeado a nadie. Pablo hace unas palabras que son fuertes y él es muy claro y lo explica que cuando una iglesia, porque estamos en un contexto de iglesia, pero podemos hablar de una familia y una persona, cuando una iglesia, una familia, una persona no se aman y no se cuidan mutuamente, lo que va a surgir después de esto con un lenguaje claro y vivo es que nos vamos a estar mordiendo y de pronto tú crees, bueno, Pablo está exagerando. No, él está usando un lenguaje usado literalmente en morderse y en devorarse. Ahora, ¿por qué Pablo es tan claro con esto? Porque él quiere elevar la seriedad de nuestro amor unos a otros por el amor de Cristo. Pablo no va a perder la oportunidad de elevar la seriedad del amor para decirnos que verdaderamente hay un amor en el cual podemos beber para poder entregar este tipo de amor a otros. Entonces podríamos decir que este tipo de amor o este tipo de morderse unos a otros, tú dirías, bueno, pero eso no pasa en una iglesia. Es imposible que pase esto en una iglesia. Luego te pregunto, ¿pasa en una familia? Claro que sí. Todos, absolutamente todos, hemos sido causantes de no edificación, y me incluye a mí mismo. Todos en algún momento hemos destruido a nuestro cónyuge. Todos en algún momento hemos destruido a nuestros hijos, a nuestros vecinos, y todos en algún momento hemos destruido a nuestro miembro o nuestro compañero, nuestro hermano y hermana en la iglesia. Y tú dices, no, eso es imposible. ¿Sabes qué? Como cosas de estas pasan en las mejores familias, hasta en las mejores iglesias esto pasa.
nos hemos muchas veces dañado, dolido, y precisamente no vivir el Evangelio nos llevará a buscar nuestra propia manera de hacer las cosas. Pero el amor deliberado hace que la persona busque primero, como Pablo nos ha enseñado, el entender lo que Cristo ha hecho para yo entregar esto a otros. El amor deliberado no hace del creyente la fuente, hace del creyente aquel recibidor del amor de Cristo para entregar este amor a otros. Es en las fuerzas de Cristo que precisamente Pablo llega a explicar esto. Y una de las cosas que me maravilla del apóstol Pablo es que él ya estaba explicando, y quizás tú y yo ya llegamos al punto de decir: Pablo, justificación, ¿qué más? ¿Y sabes por qué? A menos de que tú entiendas el piso en el cual tú estás, el fundamento en el cual tú estás en cuanto a la justificación, todo llamado a la santificación no hace sentido para ti. No hace ningún sentido. Pero si tú entiendes genuinamente la justificación, entonces Pablo ahora, de estos versículos en adelante, tú vas a ver, y vamos a ver cuando avancemos en el sermón, no solamente ahorita, pero los próximos domingos en la prédica, te vas a dar cuenta que Pablo ahora va a aplicar. Primera aplicación: ámense, cuídense en las fuerzas de Cristo, son esclavos de Cristo, siervos de Cristo, ámense, cuídense. Ahora, para darte una idea de lo importante que esto es, el pastor Alexander Strauch, él escribió un libro basado en este versículo, que esta semana lo leía por segunda vez. Escucha lo que él dice en su libro titulado bajo el versículo 15, que dice: si os mordéis y os coméis. Tú dices: espérate, ¿hay un libro de esto? Sí. Búscalo porque está ahí, yo lo tengo y ha sido de mucha edificación para mi vida. Escucha lo que él dice en cuanto a esta manera de resolver conflictos de una manera bíblica. Él dice: si deseamos reflejar el carácter de Cristo, no basta con controlar nuestra ira y nuestra lengua al enfrentar un conflicto. También tenemos que dominar, escucha esto, el espíritu crítico, sentencioso o quejoso. La crítica calumniosa, los juicios hipócritas y las quejas egoístas son vicios extremadamente divisivos y pecaminosos. Son formas particularmente maliciosas de mordernos y comernos unos a otros. Entonces, este amor deliberado es un amor serio y un llamado serio a cómo cuidarnos mutuamente. Por eso es que, específicamente hablando de gracia sobre gracia, si tú eres miembro de Gracia sobre Gracia, aunque esto se aplica a todo creyente, pero me dirijo precisamente a ti de Gracia sobre Gracia, me pregunto si tú entiendes tu rol importante y llamado de Dios para tu vida como parte de la iglesia Gracia sobre Gracia. Me pregunto si entendemos realmente qué significa ser un creyente en esta iglesia. ¿Cuál es el llamado de Dios para mi vida en esta iglesia local? ¿Y sabes por qué digo esto? Porque temo que esta temporada virtual hará que muchas personas se desconecten de la iglesia porque supuestamente están conectadas virtualmente. Es más fácil estar a la distancia cuando no tengamos oportunidad de mostrarnos perdón y amor. Es más fácil escuchar y manejar el sermón. Leí un artículo esta semana de un pastor que escribió que ahora la iglesia o los creyentes tienen el control. ¿Sabes por qué? Porque en este momento te puedes parar y te puedes ir, y yo no lo sé. Porque en este momento, o posiblemente cuando lo escuches, lo puedes pausar y cambiar. Pero el creyente que ha sido llamado a amarse mutuamente entiende su rol vital presencial en la iglesia de Cristo. Es aquel que ama verdaderamente y deliberadamente porque entiende que él y ella juegan un papel crucial para la edificación de esa iglesia, porque esa iglesia también ha sido usada por Dios para edificar tu vida. Por lo tanto, que este tiempo de no vernos no sea un tiempo para acostumbrarnos, que es más fácil y es mejor, porque sí es más fácil, pero no es mejor. Es más fácil tener una relación a la distancia, porque como ustedes saben, y quizás algunos tuvieron un noviazgo a la distancia y todo estaba bien, y cuando se vieron, cuando fueron a comenzar y comenzaron los conflictos, bueno, es más fácil tener una relación a la distancia cuando nadie me conoce, pero el llamado bíblico no es este. Pablo dice: cuídense, ámense, sean consiervos de Cristo, busquen maneras de crecer unos con otros. Por lo tanto,
El llamado a cuidarnos mutuamente no es simplemente financieramente, lo cual es importante, pero es espiritualmente. Financieramente doy gracias a Dios porque gracias esta semana ha mostrado un deseo genuino de dar, y damos gracias a Dios porque muchos de ustedes contribuyeron para ayudar a familias de nuestra iglesia que perdieron su trabajo, así que gracias. Pero ¿saben qué? Eso es parte del llamado. Porque la otra parte del llamado es cuidarnos espiritualmente. Hay un llamado sobre nuestra vida de vivir la libertad en el Evangelio y por el Evangelio, en la manera en que nos cuidamos genuinamente y verdaderamente entre nosotros. Y por eso es que Pablo ya llega a sus últimos versículos para decir cómo se aman, cómo se cuidan en base a esta justificación. Por eso es que si hemos entendido que somos justificados por Cristo, adoptados a la familia de Dios y llenos de la presencia de Dios por medio de su Espíritu Santo, entonces el que ha entendido esto deseará vivir en comunidad. Deseará decir cómo yo me amo a otros, cómo yo amo a otros, cómo yo muestro el amor de Cristo para con otros. Por lo tanto, deseamos ser una iglesia, y ora conmigo por esto, una iglesia que no se devore y que no se consuma y que no se muerdan unos a otros. Y esto lo hablo en serio. Que seamos una iglesia donde primero y lo primero es cómo yo bendigo a otros con mis palabras, en el sentido de apuntarles a Cristo. Cómo no yo soy una persona crítica que no celebra lo que Dios está haciendo y miro todo a mi alrededor negativamente. Este no es un creyente que está viendo el amor de Cristo y entregando el amor de Cristo. ¿Cómo somos una iglesia que decide no retener enojo, sino darse perdón? Decide no decir, pues he sido ofendido para ofender. No, tú has sido y se has sido ofendido por alguien dentro de nosotros que posiblemente lo ha sido. Es una oportunidad para que nosotros podamos entregar un perdón y pedir perdón. Esta es la comunidad de Cristo. Ahora, déjame terminar con esto, que ¿cuál es tu responsabilidad como creyente en la iglesia? Nuevamente voy a leer de Alexander Strauch, el pastor, porque él habla de esto, el pastor Strauch. Él dice lo siguiente, es una referencia larga, pero creo que es necesaria para nosotros, y con esto voy a ir terminando. Dice, la pacificación es un trabajo activo y necesario que exige lo siguiente: pensamiento y esfuerzo intencionado. Cada iglesia en el Nuevo Testamento tuvo dificultad para mantener la unidad y la armonía. Escucha esto. No es diferente en la actualidad. A no ser que se luche constantemente por fomentar la paz, todas las iglesias con el tiempo se dividirán, Dios guarde, gracias, o vivirán en un estado perpetuo de guerra. Para que los conflictos se puedan manejar bíblicamente, por tanto, se requiere que todos los creyentes, sí, todos los creyentes, y ahora aquí viene mi parte, tanto líderes como seguidores, que piensen y actúen como agentes de paz. Por eso, gracia. El llamado nuestro es a dar un amor deliberado que busca dar lo que tanto busca solas, y es Cristo, más de Cristo, más de Cristo. Si no amamos deliberadamente y con un amor deliberado, intencional, es porque realmente no hemos entendido el corazón del Evangelio, porque Cristo se dio a sí mismo para librarnos de este presente siglo malo. Y una iglesia que conoce verdaderamente el amor de Cristo es aquella que dice, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, dice Pablo, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso tenemos un gran amor del gran Salvador para dar este amor deliberado a todas las personas a nuestro alrededor. Pero tú, si no has conocido de Cristo, te estás perdiendo del mejor amor, y el mejor amor es la persona de Cristo. Ven a Él a conocer el amor genuino, arrepintiéndote de tus pecados, creyendo en Cristo. Y para el creyente es beber más y más de esta fuente que tanto ha recibido, y solamente en Cristo ha encontrado una gracia transformadora.
Así que acompáñame a orar. Padre Dios, te damos tantas gracias por este tiempo que nos das de meditar en lo que significa amarnos unos a otros, cuidarnos unos a otros. Así que Padre, yo te ruego que por favor tú nos ayudes, Señor, a ser una iglesia que se ame y se cuide, una iglesia que se proteja, una iglesia que no busque lo suyo, pero busque lo de Cristo para que otros conozcan de Cristo. Ayúdanos, Señor, porque somos tu iglesia que quiere ser luminares aún en medio de una pandemia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ahora, para gracia sobre gracia, algo que no podemos hacer personalmente, físicamente, pero por lo menos quiero darte esta bendición final que viene de Colosenses capítulo 3, versículo 12. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas las cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad. Por eso, gracias sobre gracia, tú has sido vestida de Cristo, creyente ha sido vestido de Cristo, por tanto, da este amor de Cristo. Comienza en casa, sigue con la iglesia y sigue con la comunidad. Que Dios te bendiga, familia. Nos extrañamos muchísimo. Esperamos verlos pronto. Dios los bendiga. Chao, familia.